Bienvenidos a esta lección sobre el contexto político y social del movimiento misionero protestante. Este es un tema fascinante que nos permite explorar cómo las dinámicas globales de los siglos XVIII al XX han ido influyendo en la expansión del cristianismo protestante. En esta clase vamos a analizar cómo los factores como el imperialismo, la colonización, la industrialización y los avivamientos religiosos moldearon la labor misionera, abriendo oportunidades pero también generando tensiones y desafíos. A través de este recorrido vamos a comprender el impacto de las misiones en la configuración del cristianismo global y, por supuesto, cuál ha sido su legado en el mundo contemporáneo. Así que prepárese para, más que todo, un viaje histórico que nos va a conectar tanto la fe con la política y la cultura. El movimiento misionero protestante tuvo su auge significativo desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX. Ahí se desarrolló en este periodo de tiempo que he mencionado en un contexto político y social bastante complejo, influenciado por transformaciones globales como la colonización, la industrialización, el imperialismo y los cambios en las dinámicas religiosas. En esta lección vamos a tratar de analizar cómo estos factores moldearon las misiones protestantes, destacando las tensiones, oportunidades y desafíos que han ido enfrentando los misioneros en su labor evangelizadora. El movimiento misionero protestante, más que todo coincidió más bien con la expansión de los imperios europeos, particularmente los británicos, franceses, holandeses, españoles y más tarde los estadounidenses. Este contexto político proporcionó tanto oportunidades como desafíos para poder hacer misiones. Aquí puedo hablar de la expansión colonial. Las potencias europeas fueron estableciendo colonias en África, Asia y América, lo que facilitó el acceso de los misioneros a regiones previamente inalcanzables. Los misioneros en esta época a menudo viajaban bajo la protección de las administraciones imperiales coloniales, utilizando las infraestructuras comerciales y militares para poder establecerse en nuevos territorios. ¿Cuál fue, podríamos decir, la relación de las misiones con el colonialismo? Bueno, aunque algunos misioneros criticaron los abusos coloniales, muchos otros fueron percibidos como aliados del imperialismo o de los imperialismos. Los abusos coloniales y otros, pues obviamente incidieron en esta percepción que se tenía de los misioneros, ya que su labor evangelizadora a menudo iba acompañada de la imposición de valores culturales occidentales. Por ejemplo, misioneros británicos en la India promovieron la educación, pero lo hacían obligando a la gente a aprender el idioma inglés juntamente con el cristianismo. Todo esto generó tensiones con las culturas locales. Ahora bien, a finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, los movimientos de independencia en las colonias desafiaron la presencia misionera. Los líderes nacionalistas en países como India, China
y muchos países africanos que se independizaron de sus colonias, acusaron a los misioneros de ser agentes del imperialismo, lo que llevó a restricciones, muchísimas restricciones en su labor, y en algunos casos a su expulsión. Este subtema de la independencia y el nacionalismo representa un punto de inflexión crítico en la historia del movimiento misionero protestante, ya que marcó el declive de la influencia occidental en muchas regiones coloniales y el surgimiento de las iglesias autóctonas. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, los movimientos de independencia en las colonias no solo cuestionaron el dominio político europeo y estadounidense, sino que también pusieron en tela de juicio la labor misionera, que era percibida frecuentemente como una extensión del imperialismo. Los líderes nacionalistas en países como India, China y en el continente africano acusaron continuamente a los misioneros de ser agentes culturales y políticos del occidente colonizador. Todo esto derivó en restricciones operativas, muchas hostilidades y en algunos casos extremos expulsiones masivas. En esta sección yo voy a profundizar un poco en estos aspectos, tratando de explorar ejemplos específicos, eventos históricos clave y las consecuencias a largo plazo. En India, por ejemplo, el movimiento misionero protestante, impulsado principalmente por sociedades misioneras británicas y estadounidenses, se vieron profundamente afectados por el creciente nacionalismo y la lucha por la independencia. La Conferencia Misionera Internacional de Tambarán en 1938, celebrada en la ciudad de Madrás, actualmente Chennai, simbolizó el comienzo del ocaso de los misioneros occidentales, con una mayor participación de líderes no occidentales y un reconocimiento implícito de las tensiones postcoloniales. La Segunda Guerra Mundial fue acelerando el proceso de descolonización, culminando en la independencia de India en 1947. Los misioneros fueron en este momento criticados por promover valores occidentales a través de la educación y la evangelización. Todo esto generó acusaciones de erosión cultural. Figuras como Mahatma Gandhi, aunque él fue muy respetuoso con el cristianismo ético, rechazó las conversiones masivas al verlas como una amenaza a la identidad hindú. Como resultado, muchas misiones enfrentaron restricciones legales post-independencia, como por ejemplo regulaciones sobre el financiamiento extranjero y las conversiones, lo que impulsó la transición hacia iglesias lideradas por indios. A pesar de las tensiones, este período fomentó un legado mixto. Las misiones contribuyeron a la educación y el empoderamiento social, pero también alimentaron el resentimiento de tipo nacionalista. En China, el nacionalismo antiimperialista generó una de las reacciones más intensas contra las misiones protestantes. Desde la década de 1920, campañas anticristianas surgieron como parte de un sentido nacionalista impulsado por la percepción de que los misioneros eran herramientas del imperialismo occidental. El movimiento del 4 de mayo en 1919 criticó abiertamente el cristianismo junto con otras tradiciones consideradas
obsoletas en medio de un impulso por la modernización y la soberanía nacional. Entre los años 1925 a 1927, China se unificó bajo el Partido Nacionalista, que impuso regulaciones exigiendo liderazgo chino en escuelas y organizaciones cristianas, reflejando el deseo de independencia cultural. En ese período y en esa región, élites locales organizaron protestas anti-extranjeras, viendo las actividades misioneras como amenazas políticas. La caída del gobierno nacionalista en 1949 y el ascenso del Partido Comunista intensificaron esto. Todos los misioneros extranjeros en ese periodo fueron expulsados totalmente para el año de 1953, marcando el fin de la era misionera occidental en China. Sin embargo, este contexto fomentó el surgimiento de un cristianismo más autóctono, con líderes como John Sun y Wang Mingdao, adaptando la fe a la realidad china, lo que resultó en un crecimiento exponencial del cristianismo, basándose en un movimiento subterráneo de las iglesias protestantes pese a la persecución. En África, los movimientos de independencia de mediados del siglo XX transformaron radicalmente el panorama misionero protestante. La Segunda Guerra Mundial revivió ese sentimiento de anticolonialismo. Los líderes educados en escuelas misioneras como Kwame Nkrumah en Ghana y Julius Nyerere en Tanzania utilizaron estas herramientas y ese sentimiento para poder impulsar la independencia. Aunque las misiones contribuyeron positivamente a la educación y a la salud, fueron criticadas por su asociación con el colonialismo, lo que generó resistencias y acusaciones de degradación cultural. Post-independencia, en las décadas del 50 y del 60, muchas naciones africanas expulsaron o limitaron el ingreso a misioneros extranjeros, promoviendo iglesias autóctonas. Por ejemplo, en países como Nigeria y Kenia, el nacionalismo llevó a una africanización de la fe, donde las iglesias independientes incorporaron elementos culturales locales, como en el surgimiento de movimientos pentecostales africanos, por ejemplo. Hacia finales del siglo XX, los africanos emergieron como fuerza independiente en las misiones globales. Es más, enviaron misioneros a otros continentes, invirtiendo así el flujo misionero tradicional. Este cambio refleja un legado dual, podemos decirlo así. Por un lado, la erosión de tradiciones locales y por otro lado, el empoderamiento a través de la educación. En resumen, puedo decir que los movimientos de independencia y nacionalismo no solo restringieron las misiones cristianas evangélicas protestantes, sino que catalizaron su transformación hacia formas más locales y autónomas. Este proceso destaca las complejidades del encuentro entre fe, política y cultura, dejando un cristianismo global
más diverso, pero marcado por tensiones históricas. Para una comprensión más amplia, yo recomiendo, para ampliar un poco más sobre este tema, yo recomiendo consultar fuentes bibliográficas de las obras de Bosch y Walls, si usted quiere profundizar un poco más en la historia. Ahora, el contexto social de la época también influyó profundamente en el movimiento misionero protestante, que, como ya dije, fue marcado por transformaciones en la sociedad europea y también en Estados Unidos de América. Pero también estuvo marcado por transformaciones en las comunidades receptoras de las misiones. El movimiento misionero protestante fue impulsado por el avivamiento religioso, como por ejemplo puedo mencionar el Gran Despertar en América del Norte y el movimiento evangélico en el Reino Unido. Figuras como William Carey, quien es considerado el padre de las misiones modernas, y otros promovieron una visión de responsabilidad global para poder difundir el Evangelio de Cristo. El movimiento misionero protestante fue impulsado por figuras clave que promovieron una visión de responsabilidad global para poder difundir las buenas nuevas de salvación, marcando así el inicio de las misiones modernas. Haciendo un resumen de las principales figuras y sus contribuciones que nos alcanzan hasta el día de hoy, puedo decir que, por ejemplo, puedo presentar a William Carey. Él es conocido como el padre de las misiones modernas. Él fue un misionero bautista británico. Él fue instando, motivando a los cristianos a evangelizar de manera global. Es más, él fundó la Sociedad Misionera Bautista y trabajó en India, traduciendo la Biblia en lenguas locales y estableciendo escuelas donde se pudiese enseñar en las lenguas vernáculas. Todo esto inspiró en lo que se conocería más adelante como un modelo de trabajo de misión integral. Por otro lado, también puedo mencionar a Hudson Taylor, quien fue fundador de la misión al interior de China. Hudson Taylor promovió un enfoque misionero centrado en la adaptación cultural, viviendo con los chinos para poder compartir el evangelio. Su visión de alcanzar regiones no evangelizadas influyó mucho en el movimiento misionero global. También puedo mencionar a Adoniram Hudson, quien es considerado un pionero misionero estadounidense en Birmania. Hudson tradujo la Biblia al birmano y enfrentó grandes dificultades, pero él consolidó con su trabajo la presencia misionera cristiana evangélica protestante en toda Asia. Su compromiso inspiró la formación de juntas misioneras o organizaciones misioneras o departamentos misioneros en los Estados Unidos. Y por último, también quiero mencionar a David Livingstone. Él fue un misionero y explorador escocés que hizo todo su trabajo principalmente en el continente. Livingstone combinó tanto la evangelización con exploración y lucha contra la esclavitud. Él promovió el comercio, el cristianismo y lo que él llamaba la civilización. Su trabajo abrió caminos para las misiones hacia el África subsahariana. Todas estas figuras que yo he mencionado fueron impulsadas por los avivamientos religiosos de los siglos XVIII y XIX
y ellos articularon una responsabilidad global para poder compartir el Evangelio, creando sociedades misioneras y sentando las bases del cristianismo mundial. El legado de ellos hasta el día de hoy persiste en la diversidad del protestantismo global actual. Pero también no podemos dejar de lado la industrialización y la urbanización, que también ha afectado, ¿no? La revolución industrial trajo consigo muchos avances tecnológicos, como por ejemplo el ferrocarril, el barco a vapor, etcétera. Todos estos elementos que yo mencioné facilitaron los viajes misioneros. Además, la urbanización generó nuevas sensibilidades sociales como la preocupación por la pobreza, la preocupación por la educación, que los misioneros trasladaron a sus campos de trabajo, estableciendo escuelas y hospitales. También los misioneros se enfrentaron a culturas y religiones diversas, como el hinduismo, el islam y las religiones tradicionales africanas, más que todo animistas. Esto provocó un diálogo complejo con casos de sincretismo, resistencia cultural y en ocasiones conversiones masivas, como en algunas regiones del África subsahariana. El movimiento misionero protestante no puede entenderse ni considerarse apropiadamente sin comprender las dinámicas internas y externas que lo han ido moldeando. Yo puedo mencionar por lo menos tres. En primer lugar, la organización misionera, porque en estos periodos que ya mencioné surgieron numerosas sociedades misioneras como comisionados para misiones extranjeras en 1810, o sea, la Junta Americana de Comisiones para las Misiones Extranjeras, y la Sociedad Misionera en Londres, que se creó allá por 1795. Todas estas organizaciones comenzaron a recaudar fondos y a capacitar misioneros y también coordinaban esfuerzos misioneros globales. Pero también en este periodo surge el rol de las mujeres, porque muchas mujeres desempeñaron un papel crucial, tanto como esposas de misioneros, como también misioneras solteras. En muchos casos, lideraron iniciativas educativas y de atención médica, especialmente en contextos donde los hombres tenían acceso restringido a las mujeres locales. Todo esto trajo un impacto educativo y social. Las misiones cristianas evangélicas no solo buscaban la conversión religiosa, sino también la transformación social. Los misioneros establecieron escuelas, hospitales, prensa escrita, etc. Y todo esto contribuyó a la alfabetización, no solo a la evangelización, sino a la alfabetización y al desarrollo del liderazgo local, aunque debo decir que a menudo todo esto se hizo bajo un marco eminentemente occidental. En la América española, los movimientos de independencia y el nacionalismo crearon un entorno complejo para las misiones protestantes. Por un lado, la resistencia cultural y por otro, la resistencia política derivada de la hegemonía católica y la desconfianza hacia las influencias extranjeras. Todo esto limitó su alcance y generó conflictos. Por otro lado, las misiones encontraron oportunidades
entre los sectores marginados y en contextos de secularización, contribuyendo a la educación y al desarrollo social. El legado de este período es bastante mixto. Mientras el protestantismo enfrentó barreras significativas, también sentó las bases para el crecimiento de iglesias autóctonas que en el siglo XX se fueron consolidando como una fuerza significativa en la región, especialmente en el ámbito pentecostal. Ahora, todo esto generó desafíos. El movimiento misionero protestante enfrentó múltiples desafíos que reflejaban las tensiones del contexto político y social. Yo puedo mencionar o identificar tres. Ustedes me pueden ayudar en los comentarios a identificar otras más, pero yo solo quiero mencionar tres. En primer lugar, resistencia local. En muchas regiones, las comunidades locales resistieron la evangelización porque la percibieron como una amenaza a sus tradiciones y una amenaza hacia la soberanía de su nación. Por ejemplo, en China los misioneros fueron blanco de críticas durante la rebelión de los llamados Boxers. Esto sucedió en 1899 hasta el año 1901. Otro elemento que yo puedo mencionar son las tensiones teológicas. Dentro del protestantismo surgieron debates sobre los métodos misioneros, especialmente sobre la relación entre evangelización y acción social. Algunos abogaban por un enfoque exclusivamente espiritual, mientras que otros promovían un modelo integral que incluía educación y atención médica. Y en tercer lugar, puedo mencionar el legado mixto, porque si bien las misiones contribuyeron al desarrollo de infraestructuras educativas y sanitarias, también se les critica por su papel en la erosión de culturas locales y por su asociación, su vinculación muy fuerte y directa con el colonialismo. En conclusión, podemos decir que el movimiento misionero protestante se desarrolló en un contexto político y social marcado por el imperialismo, la industrialización y los avivamientos religiosos. Todos estos factores facilitaron su expansión, pero también generaron tensiones y desafíos que fueron moldeando su impacto. Comprender, entender y no ignorar este contexto permite apreciar tanto los logros como las limitaciones de las misiones, así como su influencia en la configuración del cristianismo global contemporáneo. Hemos explorado hasta acá cómo el movimiento misionero protestante se desarrolló en un contexto de grandes transformaciones políticas y sociales, dejando un legado complejo que abarca desde la difusión del Evangelio hasta la creación de infraestructuras educativas y sanitarias. No sin críticas por su relación con el colonialismo. Yo espero que esta lección les haya inspirado a poder reflexionar y a investigar un poco más sobre la interacción entre la fe cristiana y el contexto histórico. ¿Ya? Si ustedes desean profundizar sobre este tema o tienen preguntas, no duden en contactarme. Ahí está el correo electrónico a donde pueden girar sus comentarios y sus preguntas. Por otra parte, también los invito a compartir esta publicación con quienes puedan estar interesados en conocer más sobre esta fascinante historia, este capítulo del cristianismo, ¿no? Así que yo les doy las gracias por su atención
y les espero en la próxima clase. Un abrazo y que el Señor les bendiga abundantemente.